Un principio matemático es una afirmación fundamental y universalmente aceptada que sirve como base para el desarrollo de una teoría o rama de las matemáticas. Estos principios son considerados verdades axiomáticas, es decir, no se demuestran, sino que se aceptan como ciertos y se utilizan para derivar otros resultados y teoremas. Los principios matemáticos suelen tener las siguientes características. 1. Universalidad. Se aplican a todos los casos y situaciones dentro de un determinado contexto. 2. Fundamentalidad. Son la base sobre la que se construyen otras afirmaciones y teorías. 3. Aceptación generalizada. Son ampliamente aceptados por la comunidad matemática. 4. Coherencia. No entran en conflicto con otros principios o teorías establecidas. Ejemplos de principios matemáticos incluyen: 1. El principio de identidad, A igual a 2. El principio de no contradicción, no puede ser que A sea igual y no igual a B al mismo tiempo. 3. El principio de tercero excluido, A es igual a B o A no es igual a B. 4. Los axiomas de Euclides para la geometría. Un ejemplo de un principio matemático en la vida del hombre es el principio de causa y efecto, que se basa en la lógica matemática. Este principio establece que por cada acción o causa, hay una reacción o efecto correspondiente. En la vida cotidiana, este principio se aplica de la siguiente manera. 1. Causa, una acción o decisión que se toma. 2. Efecto, el resultado o consecuencia de esa acción o decisión. Ejemplos. 1. Si no estudio para un examen, causa, es probable que no lo apruebe, efecto. 2. Si no ahorro dinero, causa, no tendría suficiente para comprar algo que quiero, efecto. 3. Si no me ejercicio regularmente, causa, es probable que mi salud se deteriore, efecto. Este principio matemático nos ayuda a entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos considerar los posibles efectos antes de tomar decisiones. Otros ejemplos de principios matemáticos en la vida del hombre incluyen: 1. El principio de proporcionalidad. La relación entre la causa y el efecto es proporcional. 2. El principio de simetría. La simetría en la naturaleza y en las estructuras humanas. 3. El principio de recursividad. La capacidad de una función o proceso para repetirse a sí mismo. Estos principios matemáticos nos ayudan a entender y describir el mundo que nos rodea, y a tomar decisiones informadas en nuestra vida cotidiana. Fragmento del libro El misterio de Belicena Vilca. 269. La celda, según el argumento 4, es análoga a la esfera de sombra. Pero, como substrato de la esfera de sombra, se encuentra la estructura cultural, una anilla, disimulada, en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático, a un símbolo arquetípico integrado, disimulado, en el esquema de una relación. La alegoría nos permite comprender, entonces, que los dioses liberadores con su mensaje carismático, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente en la estructura cultural, al que denominamos principio del cerco. De aquí que, 10c, la anilla, en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco, principio matemático, o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el hombre dormido y que el mensaje de los dioses liberadores descubre. Demostré, días atrás, que en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales: los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo. Pondré un ejemplo sencillo: se desea medir el lado de un poliedro regular. Aquí el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular, vale decir, un ente fenoménico. Se toma para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Se hace coincidir el cero de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Se observa ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y se afirma sin más que, en el poliedro, el lado mide 5 centímetros. Se ha realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla, que se cree numerada, en realidad hay signos grabados que representan números, no números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura cultural, o sea, elementos subjetivos, que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si se dice, mide 5 centímetros, se está realizando la afirmación de una cualidad empírica, existe una proporción, es decir, una relación matemática,
entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, igual a 5 cm, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que se acaba de escribir han intervenido los principios matemáticos, cuando se distinguen dos caras, cuatro aristas, etc. Y las premisas culturales preeminentes, cuando se tornó eminente la cara, el lado, o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir, aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Espero haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas de la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada, solo son signos culturales de representación a los que se distingue gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos o ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos, no significaría, en principio, nada para nosotros si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas. El análisis epistemológico sobre el modo como el hombre establece una ley de la naturaleza ha de llevar fatalmente a la conclusión de que sería imposible que el principio del cerco fuese localizado en el mundo como propiedad de los entes y pudiese ser formulado en un lenguaje sociocultural. Por el contrario, lo que puede ocurrir, en todo caso, es que el principio del cerco sea proyectado, consciente o inconscientemente, sobre un fenómeno y sea luego descubierto en él como relación eminente entre cualidades. Naturalmente, dependerá del tipo de fenómeno representado la complejidad con la que el principio del cerco sea empíricamente reconocido e introyectado en la estructura psíquica. En resumen, el principio del cerco, descubierto a la conciencia por el mensaje de los dioses leales, es también un principio matemático y como tal intervendrá, a priori, en toda percepción fenoménica. Los números naturales, que están en la mente, permiten contar, 1, 2, las mitades de esa manzana, que está en el mundo. El principio del cerco, que está en la mente, permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno, que está en el mundo. He recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. La expresaré ahora de manera general. El principio del cerco hará posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es, generalmente, inconsciente y solo. Quienes logran oír el mensaje de los dioses leales pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los hombres despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el regreso al origen. Antes mencioné la solución de Nabután al misterio del laberinto y dije que ella incluye el empleo de las brunas y el principio del cerco. Ahora agregaré que dicha solución, denominada Tiroingibur, se traduce en la técnica arquemónica de la sabiduría hiperbórea. Tal técnica, que es imprescindible dominar en el modo de vida estratégico, permite definir en el universo un cerco estratégico, al que me referí los días 3 y 36. Pues bien, según la sabiduría hiperbórea, todo cerco estratégico es técnicamente un arquémona o cerco infinito. Con otras palabras, el hombre despierto descubre el principio del cerco y lo proyecta en el mundo. Ello no es suficiente. 271 Para constituir un cerco estratégico, el principio del cerco es un principio matemático y, por lo tanto, es un elemento arquetípico, es decir, creado por el uno. Mal podría utilizarse un elemento creado por el uno para intentar aislarse de la estrategia del uno. Hay que modificar, pues, la ley del cerco para obtener el efecto aislador deseado. ¿En qué forma? Indeterminando o convirtiendo en infinito el cerco real. Ello se consigue con el empleo de las brunas increadas. La inclusión de la bruna increada en la ley del cerco produce el cerco estratégico, el cerco infinito dentro del cual es posible practicar el modo de vida estratégico y desarrollar una estrategia de regreso al origen. La vía de la oposición estratégica es aplicable por todo hombre despierto que disponga de un cerco estratégico y de un lápiz oppositionis. Este último elemento es solo una piedra de oposición, es decir, una piedra que representa el uno y contra la cual se realiza la oposición estratégica que permite aproximarse, inversamente, al origen. El lápiz oppositionis se sitúa fuera de la arquémona, frente al punto infinito del cerco estratégico. Cuando el iniciado hiperbóreo efectúa la oposición estratégica, el interior de la arquémona se convierte en una plaza liberada, con un espacio y un tiempo propios, independientes del espacio-tiempo del universo creado, así aislado, sin abandonar en ningún momento la oposición estratégica. El iniciado avanza sin obstáculo hacia el origen,
Sale el laberinto, se libera de la prisión material. Aclararé el significado etimológico de la palabra arquémona y el sentido filosófico que denota en la sabiduría hiperbórea. Arquémona, ante todo, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos, arque, principio y monas, unidad. La iniciación por la técnica arquemónica permite arribar a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbst, desde donde es factible experimentar la posibilidad absoluta del espíritu en el origen, tal es el sentido hiperbóreo de la arquémona. Para los hombres de piedra, iniciados hiperbóreos de la casa de Tarsis, el mundo, en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra ocupada por enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua pues ellos cortan el camino de regreso al origen, obstruyen la retirada y pretenden reducir al hombre a la más vil esclavitud. ¿Cuál es la sumisión del espíritu eterno a la materia? Su encadenamiento al plan evolutivo del universo, creado por el demiurgo y su corte de demonios. El mundo es, entonces, para los hombres de piedra, el Valplatz. En la mitología nórdica y en los Eddas, el Valplatz es el campo de batalla donde Wotan elige a los que caen luchando por el honor, la verdad, en fin, por las virtudes del espíritu. La casa de Tarsis, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplatz a todo el mundo. Pero el mundo es el macrocosmos, dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del hombre despierto, la realidad de ese mundo, que rodea como Valplatz al hombre despierto, es Maya, la ilusión del gran engaño. Cuando el hombre despierto se ha situado en su arquémona y libera la plaza interior por la posición estratégica, indeterminando o tornando infinito el cerco real, el lápiz o positionis que se encuentra en el Valplatz, se dice que su lugar constituye la fenestra infernalis de la arémona, el punto infinito del cerco estratégico. La fenestra infernalis es el punto de mayor aproximación entre la plaza liberada y el Valplatz, y frente a ella se enfrentan el hombre despierto y el demiurgo cara a cara, se confrontan dos estrategias totales, la hiperbórea y la satánica. Como última reflexión con respecto a la alegoría diré que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta está efectuando una acción análoga cuando el hombre despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el origen.